Buenos días para todos. Gracias por asistir a esta reunión. Me voy a quitar un segundo el tapabocas solo para que me conozcan los que todavía de pronto no me han conocido. Mi nombre es Gloria Molina, soy la gerente de las clínicas. Estoy asumiendo el cargo de gerente general desde febrero y soy muy contenta de poder tener este espacio con ustedes donde espero que tomen apuntes, que si quieren de pronto participar, levanten la mano y si hay preguntas, también busquemos los espacios. Si es posible, al final no sea un tiempo de una vez contestamos preguntas, pero si no es posible, por favor que las tomen y luego hacemos una ronda de preguntas y respuestas. El tema que nos ocupa hoy, el tema que nos ocupa hoy es precisamente revisar cómo nos estamos cuidando, qué nos está haciendo falta, en qué estamos haciendo las cosas bien y en qué no lo estamos haciendo tan bien. Entonces, vamos a reflexionar hoy no sobre nuestros pacientes, ni sobre el estado financiero de la clínica, ni sobre los recursos que tenemos a la mano, ni lo que está pasando en el mundo, sino que hoy vamos a hablar de nosotros mismos, del recurso más importante que tiene la clínica, que somos todos y cada uno de nosotros los que hacemos parte de esta gran familia. Para dar un poquito de contexto, quisiera contarles, pues primero cómo son los datos. Estos son los datos de ayer a las 9 de la noche. En el país van 218.000 casos confirmados de COVID, de los cuales 109.005 están activos. Afortunadamente hay 101.000 personas recuperadas. Lamentablemente 7.300 personas han fallecido. Ya casi bordeando los 15 millones de personas contagiadas en el mundo. Y de personal de la salud en Colombia, estos son datos de fuente del Instituto Nacional de Salud que ustedes mismos pueden consultar en la página, entrando muy fácil a través del Instituto Nacional de Salud en Google. En Colombia tenemos 4.067 casos, 34 personas fallecidas de nuestros compañeros a nivel nacional, 3.400 recuperados, eso es un muy buen dato, y hay 609 personas en aislamiento y 351 asintomáticos. ¿Cómo estamos de casos de trabajadores de la salud en Bogotá? Tenemos entonces 2.823 casos de trabajadores de la salud en el distrito, de los cuales esos trabajadores de la salud corresponden, aquí hay un dato muy importante, hay 586 auxiliares de enfermería, lamentablemente es el número más alto, hay 297 médicos, 293 enfermeras y 139 personas administrativos. Luego en la barrita siguen 112 médicos especialistas, 87 médicos generales, otras, digamos, profesiones que ya pues presentan unos números mucho más inferiores. ¿Y dónde se han contagiado estos casos? Pues básicamente la gran mayoría, 388 casos, se han contagiado en las áreas de hospitalización, luego le sigue UCI, urgencias y finalmente áreas administrativas también son un punto importante para resaltar y por eso la importancia de que hoy a esta reunión asistieran no solamente las personas del área asistencial que muy juiciosamente han venido asistiendo a las reuniones que se hacen en este espacio semanalmente y de una vez valga la aclaración, se van a seguir haciendo y quiero recalcarles la importancia de que en la medida de lo posible entremos media horita de esta reunión que la doctora Yasmín siempre hace y prepara con mucho entusiasmo. Es muy importante que nos mantengamos todos en este tema. Le voy a dar en este momento la palabra a Sonia Prada, nuestra gerente de talento humano, que quiere hablar sobre esta lámina. Sonia, si quieres. Pendientes de este espacio que han creado en las clínicas y que hemos creado todos pensando en el bienestar de todos nuestros colaboradores. Y cuando les digo colaboradores, estamos hablando de todos los que están por nómina y de todos los que están como adscritos, de todos los proveedores, de todos los que nos colaboran en aseo, en vigilancia y en todos los servicios que necesitamos para poder garantizar un funcionamiento con calidad.
Pues en este momento hemos tenido colaboradores confirmados 142. De esos 142, pues están incluidos no solamente los que están por nómina, que en nómina hoy tenemos 83 casos positivos, de los cuales uno está hospitalizado, teníamos dos, ya le dieron de alta ayer a un auxiliar de enfermería que estaba en la colina. No nos queda sino uno por fortuna, los demás están todos en la casa. Contactos identificados posibles hemos tenido 520. Contactos estrechos, y recuerden bien qué quiere decir contacto estrecho, que hayamos tenido identificados 216, y contactos estrechos que hayan resultado positivos realmente han sido solamente 14. Es importante que tengamos en cuenta lo que les decía al comienzo, y es que ese grupo de vinculación de esos 142 que mostrábamos arriba de colaboradores confirmados, 3 han sido personas adscritas a las clínicas, 83 de Clínica del Country y 29 de Clínica La Colina, y 27 tercerizados, y tercerizados son todos aquellos que nos apoyan, como les decía, en todas las labores y en todos los servicios para poder funcionar. Hemos tenido como forma de identificación 108 consultas de personas que han tenido síntomas, 14 con contacto estrecho, contacto familiares 5, y hemos hecho tramizajes 7, y voy a quitar mi pantallita de aquí para poder ver la parte de abajo, y lo que ha sido tramizaje extrainstitucional 8. Esos son los mismos 142 colaboradores que les hemos estado hablando. Importante desde talento humano que ustedes tengan muy claro que la prioridad, y Gloria lo ha insistido mucho, y todos los del comité hemos insistido mucho en la prioridad del cuidado. Vamos a ver más adelante unas recomendaciones, pero para nosotros lo más preciado que tenemos dentro de la institución son cada una de las personas que nos prestan el servicio. Por lo tanto, sí es el día a día nuestro, es pensar que primero estemos bien nosotros para poder estar bien con los pacientes, para no contagiarlos, para no contagiar las familias, para no contagiar los colaboradores. Entonces, bien importante que lo tengamos presente todos los días. No podemos aflojar. Pues si quieren, seguimos mirando la presentación para contarles, pero sí quisiera en esta primera parte como dejarles ese mensaje, insistirles más de lo que lo ha hecho Gloria, que es en el cuidado, en el autocuidado primero. De esta presentación, pues Gloria lo dijo hace unos minutos, sí hemos tenido el mayor número de casos positivos en las auxiliares de enfermería, seguida de los enfermeros o enfermeras jefes, los médicos también. En auxiliares de enfermería hemos tenido 68 casos, en enfermeros 25, en médicos 20, y en terapia respiratoria 10, y en servicios generales 8. Si ustedes ven, los demás números son mucho más pequeños, pero sí llama mucho la atención el hecho de que enfermería, como enfermeros y médicos, pues tengamos unas cifras importantes y que llaman mucho la atención. Hay dos grupos dentro de esta distribución que hicimos, dos grupos que son grandes y que están muy expuestos, que son el grupo de camilleros y el grupo de cuidados intensivos, que teniendo un contacto permanente con los pacientes y estando tan expuestos, han tenido muy bajo el nivel de contagio. Por lo tanto, hemos decidido con la gerencia y con el grupo de gerentes que vamos a darles un reconocimiento tanto al grupo de la UCI como al grupo de camilleros, porque realmente se han cuidado más, se han protegido más, han seguido más los protocolos que se han definido no solamente por el gobierno, por la secretaría, sino también internos dentro de nuestras clínicas. Es un detallito pequeñito, pero vamos a tener, digamos, un reconocimiento para que vean que sí se puede, que sí nos podemos cuidar y que sí podemos evitar el contagio. Entonces, un aplauso virtual desde aquí. Yo estoy en la casa, pero desde aquí un aplauso virtual a todo el personal de la UCI y a todo el personal de camilleros,
Fíjense que en Camilleros, siendo un grupo tan grande, no hemos tenido sino 4 contagiados, y eso es una felicitación virtual desde aquí para todos ustedes. Exactamente. Una felicitación y un abrazo virtual muy fuerte para estos dos grupos y para todos los demás que también se han cuidado. No quiere decir que para los que hayan tenido un contacto no, pero sí es importante que cada uno de ustedes se identifique dentro de un grupo de estos y reflexione, que básicamente para eso es esta charla, para que reflexionemos y recordemos y no bajemos la guardia, porque al contrario, estamos en el momento más complicado, como ustedes bien lo han oído en las noticias y en las conversaciones que tenemos entre los diferentes grupos de trabajo. Entonces, este es un espacio para que reflexionemos sobre nuestro autocuidado y la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con los pacientes, con la clínica, con la familia e incluso con la sociedad. Vamos a ver entonces estos grandes 4 puntos hoy. Vamos a recordar cómo me debo cuidar, cuáles son los síntomas a los que debo tener, en los que debo estar siempre alerta, qué debo hacer y a quién debo llamar. Queremos reflexionar sobre esto porque además sabemos que en eso hay diferentes, digamos, posturas. Entonces, tanto si soy jefe, como si soy funcionario, como si soy compañero de alguien, debo saber cómo debo, digamos, informar y qué debo hacer en caso de presentar o un síntoma o recibir una confirmación. Esperemos que no pase. Entonces, el primer punto del autocuidado, el lavado de manos. Acuérdense, en los 5 momentos de contacto con el paciente, después del contacto con cualquier superficie, teclado, cajero, ascensor, recordemos siempre que lleguemos a la clínica, inmediatamente lavarnos las manos. Cuando lleguemos a la casa, creo que eso ustedes lo saben ya mejor que yo, pero es importantísimo, importantísimo tener, yo les recomendaría como una especie de mnemotecnia, cada vez que se miren las manos, tratar de darle como esa orden al cerebro de acordarse, de lavarse, lavarse, lavarse las manos. Tener una pequeña botellita de alcohol en el bolsillo también siempre sirve, y estar permanentemente, como vemos a muchos de nuestros médicos y enfermeras haciéndolo. Esto es muy, muy importante, siempre tenerlo en mente y no bajar la guardia. Es definitivamente, y aquí que estoy con 2 infectólogos al lado, definitivamente el lavado de manos es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, siempre, además de manera, acuérdense, vamos a hacer en estos días unas revisiones aleatorias para recordar si de verdad nos estamos acordando cómo lavarnos las manos, porque a veces a todos nos puede dar pereza en algún momento. Entonces, no solamente lavarnos a la carrera, sino acuérdense cómo es. Otro punto muy importante del cuidado, y aquí tenemos que reflexionar, esto lo hemos dicho varias veces, discúlpenme si sueno a mamá cantaletosa, pero el espíritu es que no se nos vaya a olvidar. Y es, muchas veces estamos conscientemente muy cuidados en el momento en el que estamos frente a un paciente o en el que estamos en el servicio asistencial, pero a veces nos descuidamos, es en el momento del almuerzo, en el momento de hablar por teléfono, en el momento de la saludada en la mañana, cuando salimos para el bus. Entonces, mucho cuidado, porque ustedes mismos lo han oído y se los hemos contado, los momentos de contagio muchas veces no son frente al paciente, sino en los espacios sociales que tenemos. Entonces, 2 metros de distancia entre las personas, 2 metros, 2 personas máximo por mesa cuando vamos a tomar el refrigerio, a almorzar o a comer o a tomar un café. Y en la ruta también muy importante, una persona por cada 2 sillas. Sabemos que hay unas áreas de trabajo en las que todavía los 2 metros de distancia no los están cumpliendo. Quiero ponerles la cara, que yo sé que es así, yo misma sé qué áreas son, y el área de mantenimiento y de salud en el trabajo está pendiente de este tema. Por eso estamos insistiendo en permanecer en teletrabajo en la mayor posibilidad, y estamos haciendo todos los ajustes necesarios para poder mantener este distanciamiento. Sin embargo, como vamos a ver ahora, cuando definitivamente por alguna razón no se pueda, pues los elementos de protección personal siempre tienen que estar pendientes. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer las adecuaciones donde todavía nos falta hacerlas. Hemos hecho muchas, pero todavía hay unos sitios donde somos conscientes que nos falta terminar de hacer. Otra parte importante del autocuidado es entonces la protección. Hay
cantidades de dinero. Y ojo, miren lo que yo digo, invertido, no gastado. Es una inversión que nosotros estamos considerando todos los elementos de protección personal, las gafas, las mascarillas, los N95 y todos los demás, digamos, elementos que ustedes conocen que tenemos a disposición en los servicios. Hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande por tenerlos a su disposición y además de la mejor calidad. Aún, digamos, sin dinero, porque claramente hemos tenido algunas dificultades económicas que yo no puedo, digamos, negar. Quiero que sepan que siempre van a estar ahí y que cualquier persona en la clínica tiene derecho, si tiene la necesidad de tener un tapabocas, de tener unas gafas, tiene el derecho de pedirlas. Ahora, vamos a ser muy racionales y yo estoy contando siempre y por eso ustedes se han dado cuenta que ni siquiera estamos contando ni haciendo cosas exageradas por el control de los mismos, porque estamos confiando en el criterio de cada uno de ustedes y en el criterio de cada uno de nosotros para darles el mejor uso racional. Si en algún momento a alguna persona, por alguna instrucción que no ha recibido bien, ustedes perciben que le niega un tapabocas a alguien o pide unas gafas y no se las dan o alguna cosa, es muy importante que inmediatamente lo reporten al área de salud ocupacional para que eso se corrija de manera inmediata. Cualquier trabajador que necesite un tapabocas, bien sea a la salida o a la entrada de la clínica o durante su trabajo, tiene el derecho de tenerlo. ¿Ok? Entonces, uso permanente y obligatorio de la protección ocular y la mascarilla. Es responsabilidad del jefe de servicio hacer el pedido semanal de estos elementos de protección personal. La mascarilla convencional es por máximo 6 horas continuas y finalmente el N95 es para los procedimientos generadores de aerosoles. Gloria, perdón, es bueno hacer una claridad sobre el tema de la protección ocular, que es solamente para unas áreas, ¿no? Porque también nos han preguntado en varias ocasiones si todos deben tener gafas. No, no todo el mundo debe tener gafas, solamente para las áreas que lo requieren. Soniecita, en este momento la última, digamos, lineamiento del ministerio sí dice que todas las personas en la institución de salud debemos tener gafas. Los que usamos gafitas porque ya estamos más viejitos o porque no vemos bien, pues las tenemos en nuestras áreas normales, pero si vamos a salir a un área tenemos que ponernos la gafa sobre gafa, eso es importante hacerlo, pero definitivamente en la institución de salud sí todos debemos tener unas gafas. Entonces, si por favor a alguien de los que no usa gafas o que está en un área le está faltando, es importante que la solicite, porque definitivamente si estamos dentro de la institución, sí las debemos tener. Eso fue una norma que cambió hace muy poquito. Inicialmente estaba como la duda, pero ya sí está claro. Perdónenme que me el anterior. Perdón, ¿y en el grupo administrativo que está en las casas también? También. Ok, gracias. Entonces, recordemos estos 5 síntomas que son muy fáciles. Hasta yo que estudié ingeniería los puedo identificar súper fácil. Fiebre mayor a 38, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta o sentirse fatigado y con debilidad. Al menos uno de estos síntomas hay que reportarlo. Mucho cuidado. No es, no, es que yo tengo como una cosita aquí en la garganta, pero eso es una pendejada. No. Es que me siento como, no, pero debe ser que yo no dormí bien. Ojo, ojo. Si sentimos, insisto, al menos uno de estos, claramente la fiebre, que es lo que nos está tomando la temperatura todos los días al entrar, y por eso nos preguntan los síntomas, es muy importante estar pendiente de la temperatura. Pero ojo, la dificultad para respirar, tos, dolor de garganta, fatiga, también son síntomas. Por eso cuando al ingreso llenamos la planilla o la niña que nos está tomando la temperatura nos pregunta si ha tenido síntomas, es muy importante decir que sí. Sí los hemos tenido, obviamente. Pero ojo con obviar este tema. ¿Por qué quiero ser tan enfática en esto? Porque nos ha pasado en algunos casos, en las planillas de ingreso, podemos identificar que hay personas que han dicho durante 4, 5, hasta 8 días seguidos que no he tenido síntomas, después bajan a urgencias y en el momento de la consulta con el médico le dicen al médico, es que yo llevo 8 días con tos. Eso no nos debe pasar. Mucho cuidado con eso porque no tenemos más manera sino confiar en la verdad y en la transparencia de cada uno para decirlo. ¿Qué significa un contacto estrecho? Es un contacto mayor a 15 minutos, a menos de 2 metros de distancia, sin la mascarilla facial y por una persona confirmada de infección por COVID en un laboratorio.
Eso implica un riesgo de contagio. Van a ir viendo a través de la presentación algunas fotos que vamos a ir luego contándoles de qué se tratan estas fotos. Entonces, es muy importante que también identifiquen que no solamente las personas de salud ocupacional están por toda la clínica, y en esto quiero ser muy clara y quiero que me lo entiendan de todo corazón, no es que estemos como policías, pero tenemos la obligación de verificar. Entonces se van a dar cuenta, los que no se han dado cuenta, pero llevamos mucho tiempo tomando fotos y haciendo seguimientos, porque es nuestra responsabilidad velar, porque todos estemos con la información clara y teniendo el comportamiento correspondiente. ¿Qué debo hacer si como empleado tengo síntomas? Es esta primera columnita que ven acá. Entonces, hoy me levanté y vengo en la ruta, pero me empiezo a sentir como y como maluco, y empiezo a sentir que voy a toser. Yo en ese momento, ¿qué debo hacer? O en cualquier momento del día, si estoy ya trabajando o incluso si estoy en mi casa. Lo primero es reportarle al jefe inmediato. Una llamadita, un WhatsApp, un correo, pero que garanticen que de manera inmediata, ojalá no sea el mail, mejor la llamadita al jefe inmediato para que él inmediatamente sepa, y ya vamos a contar qué hace el jefe inmediato cuando recibe ese reporte. Si siento un síntoma, no debo asistir a trabajar, o si estoy en la clínica, inmediatamente consultar, preguntarle al jefe inmediato e irse por urgencias si es del caso. Pero inicialmente también informar, que es el punto que sigue, al área de salud y seguridad en el trabajo, donde ahí nos van a informar cómo debo proceder. Ya les vamos a dar el contacto del área de salud y seguridad en el trabajo, pero es muy importante y les recomiendo que casi que cada uno tenga ese contacto grabadito en su celular, el mail, el teléfono, porque en cualquier momento nos puede, Dios no quiera, pasar. Obviamente, si tengo síntomas, pues no me debo montar en la ruta, porque es que entre otras no debo venir a trabajar. Y si ya tengo síntomas acá y me mandaron para mi casa, pues no me debo ir en la ruta, porque pues claramente también hay que proteger a nuestros compañeros. Y finalmente, pues continuar con las medidas de prevención. Entonces recuerden, reportar al jefe, no asistir al trabajo, informar al área de salud y seguridad en el trabajo, no utilizar las rutas y tomar todas las medidas de prevención. Y obviamente, seguir los planteamientos y las normas que me digan en el área de salud y seguridad en el trabajo. Ahí me van a decir qué es, y ojo con lo que voy a decir. Es de obligatorio cumplimiento cumplir con lo que me digan en el área de salud y seguridad en el trabajo. No es que yo tengo un médico en mi casa y mi marido es médico, entonces yo ¿para qué le voy a decir al área de salud y seguridad en el trabajo? Yo mejor le consulto a mi esposo. No, yo mejor, pues es que yo mismo soy médico, ¿yo para qué voy a reportar eso? Ojo, siempre salud y seguridad en el trabajo. Ese es el punto clave, porque si no, no tenemos manera de garantizarles ni un tema de ARL, si es que es del caso, no tenemos manera de garantizarles que les tomen la prueba, no vamos a poder hacer nada. Entonces, en eso les voy a pedir un favor muy especial, es el conducto regular. Ahora, el anterior es si tengo síntomas. Este otro punto, si tengo un contacto estrecho, si me doy cuenta de un momento a otro que tuve un contacto con una persona que me llama y me dice, oye, salí positivo y yo estuve almorzando contigo la semana pasada. ¿Qué debo hacer? Vuelve y juega. Informar al jefe, llamar al área de salud y seguridad en el trabajo, asistir a la toma de la prueba cuando me indique salud y seguridad en el trabajo, y claramente continuar con las medidas de prevención que me indiquen en ese momento cuando haga la llamada. Y aquí va una tercera. Yo sé que hay gente que dice que es que ser sapo y que no ser sapo. Esto no se trata de ser sapos, esto se trata de ser responsables. Por favor, si ven una persona, un funcionario, un colaborador, incluso si no es un empleado, puede ser una persona que nos acompaña desde servicios generales, puede ser un vigilante, puede ser alguien que vino a traer de un proveedor un producto, puede ser un externo inclusive, es más, un médico adscrito. Ojo, tenemos que ser sapos, y me perdonan que se los diga de esa manera, pero es la verdad. Tenemos que ser responsables y levantar la mano y decirle a esa persona, oye, tú tienes unos síntomas, tú ya hiciste el procedimiento, tú ya llamaste a salud y seguridad en el trabajo. Independiente, primero, hacerle caer en cuenta de lo que está haciendo, al que sea, y nadie los puede regañar por eso. Y si lo regañan, también llaman a recursos humanos y dicen, porque eso se llama responsabilidad. Primero que todo. Entonces, una vez la decimos, pues llamamos a salud y seguridad en el trabajo y le contamos a la gente
que no está haciendo bien. Digamos, lo reportamos. Nos toca hacerlo, no hay nada más que hacer. Y finalmente, pues, contarle al jefe inmediato que lo hicimos. Pero es muy importante, de pronto en esta partecita faltó informar al área de salud y seguridad en el trabajo que estamos viendo una persona. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque nos ha pasado. A mí misma me han contado, ay, doctora Gloria, es que la semana pasada yo vi a fulanita que estaba tosiendo y tenía fiebre y ella vino a trabajar. Pero usted, ¿por qué no dijo nada? No, pues porque es que, no, pues es que a mí no me tocaba. No, sí le tocaba. Nos montamos en un ascensor y vemos a alguien, nos toca. Insisto, parezco mamá cantaletosa, pero estamos frente a un tema que es demasiado importante y de demasiado cuidado. Entonces, quiero hacer énfasis en eso y les voy a pedir la mayor madurez al que Dios no quiera, lo tengan que aventar, como se dice, al área de recursos humanos, porque no hizo las cosas, pues no va a poder tener, no se va a poder poner ni bravo, ni no sé qué, porque pues es responsabilidad de todos. Ahora, si soy jefe y me llama un colaborador y me dice qué debo hacer, pues, y me llama un colaborador y me reporta o que tuvo un contacto o que tiene síntomas. Inmediatamente, alerta con salud y seguridad en el trabajo. Eso es lo primero que debemos hacer y claramente también reportar al área de vigilancia epidemiológica. Debo conocer el plan definido para el miembro de, pues, para la persona que me está reportando de mi equipo que está en esta situación. Debo saber si requirió consulta médica, si está en vigilancia, si va a requerir una incapacidad y finalmente estar pendiente del resultado de la prueba. Somos responsables como jefes de hacerle seguimiento a las personas de nuestro equipo. Y conocer el resultado del análisis del cerco epidemiológico, si otras personas requieren seguimiento y estudios. Esto todo nos lo va a dar Salud y Seguridad en el Trabajo y el área de vigilancia epidemiológica nos van a acompañar en este tema. ¿Cómo reportamos? Si quieren, tómenle fotico a esta pantalla para que lo guarden en el celular, pero igual todos los días en el boletín que sale diario en nuestras clínicas sobre el código Zafiro está siempre esta información. Entonces, la doctora María Alejandra Zárate es nuestra médica de salud ocupacional. Ella pertenece al área de recursos humanos, es una médica que trabaja 100% de su tiempo única y exclusivamente en estar pendientes de cómo nos cuidamos. Entonces, ella la encuentran en ese mail que están viendo en la pantalla, la extensión es 2929 e incluso miren, ahí está hasta el celular de la doctora Zárate. Y Elsie Garzón, que tienen ahí el correo electrónico, y Linda Caterín Castro, muy importante, con cualquiera de ellas tres pueden hacer el reporte de lo que estamos mencionando en este momento. Y la doctora Zárate, insisto, es una persona de nuestro equipo que su única función en la institución es ayudarnos a cuidar. Entonces, por favor, inclusive con ella misma, si tienen alguna duda, si creen que tienen que preguntar algo de un miembro de su familia, pueden acudir a ella. ¿Qué hemos hecho juntos en estos 4 meses? Hemos aprendido del COVID y cómo prevenir su contagio. Nos hemos entrenado en colocarnos y retirarnos los elementos de protección personal. Recuerden, no es solamente su uso, de pronto me faltó decírselos ahora, sino el uso correcto. Tenemos mucha mayor disponibilidad de alcohol gel en todos los sitios. Si se han dado cuenta, hemos fortalecido la cantidad de alcohol en gel para la higiene de manos. Hemos entregado todos los elementos de protección personal que se han necesitado y además de muy buena calidad. Tenemos incluso toallitas de alcohol para limpiar nuestros equipos. Estas también ya los jefes, los que no conozcan, pueden hacer el pedido de estas toallitas para limpiar el computador, el celular, con estas toallitas de alcohol que pues son muy prácticas. Y se han revisado de manera permanente y se han venido mejorando todos los protocolos de limpieza y desinfección, no solamente al interior de las áreas asistenciales, sino incluso administrativas. Recordemos que el éxito es el autocuidado y además es un deber y es una obligación de cada uno de nosotros. Voy a volverle a dar paso a Sonia, nuestra jefe de talento humano, nuestra gerente de talento humano, para que nos explique esta lámina. Bueno, dentro de todas las medidas de protección de las que estaba hablando Gloria ahorita, y las que todos conocemos y hemos hecho tanta campaña de manera virtual y de manera presencial, es importante recordar que primero nos cuidamos nosotros, primero yo me protejo, primero yo me cuido, sigo los protocolos en el orden en que deben ser. Gloria ya lo decía, el tema de las manos, el tema del distanciamiento,
pero primero yo tengo que tener una conciencia clara de lo que implica no cuidarme y no protegerme. Cuando yo me cuido y me protejo, estoy protegiendo primero a mi familia, obviamente, porque pues todos vamos a la casa, nos quedamos en la casa, nos bañamos, comemos en la casa, pero también volvemos del trabajo hacia la casa. Entonces, ahí estoy protegiendo también a todos los miembros de mi familia. Cuando estoy en el trabajo, estoy protegiendo a todos los pacientes. Estoy protegiendo a los pacientes, pero estoy protegiendo a los compañeros, estoy protegiendo a los terceros, al que me encuentro en la fila del toma de la temperatura, al que me encuentro en el ascensor, al que me encuentro en el área de servicio, al que me encuentro en el comedor. Ahí hemos encontrado unas fallas importantes, estamos bajando, bajando o subiendo, dependiendo de donde quede, a desayunar o a almorzar o a comer o a descansar un momentico. Y hemos encontrado unas fallas importantes en el distanciamiento y en el uso adecuado de los elementos de protección. Entonces, sí es importante recordarles que pues, estamos recibiendo información por todos lados, por todos los medios de comunicación, pero estamos muy, bueno, nunca estaremos completamente tranquilos, pero hemos hecho mucho, o sea, hemos hecho bastantes cosas para poderles transmitir a ustedes cuáles son los elementos de protección y cuáles son las medidas de protección y los protocolos. Sin embargo, vamos a encontrar personas que no están cumpliendo con estos protocolos, pues vamos a hacer dos cosas. Vamos a tener un comparendo pedagógico. Ustedes saben qué es un comparendo. Un comparendo pedagógico es una llamado de atención en donde vamos a citar a las personas que encontramos incumpliendo alguno de esos elementos, en el uso de esos elementos de protección personal o en algunos de los protocolos establecidos, y las vamos a reunir para recordarles y hacerles una formación adicional. Un comparendo quiere decir que yo, por no haber seguido los lineamientos, pues voy a estar con un curso adicional para recordarle y enseñarle, más bien recordarle, porque yo pienso que sí hemos enseñado de diferentes formas, pero recordarle cuáles son los protocolos que se deben seguir. Y cuando vemos que el tema está, digamos, que ocurre más de una vez, o aún la primera vez, pero que en esa primera vez afecta a varias personas, vamos a hacer un proceso disciplinario, porque estas son normas no solamente de la compañía, son normas laborales, son normas del gobierno. La Secretaría de Salud ha implementado muchos decretos para esto. Luego no necesitamos ni que esté escrito en el reglamento interno de que hay que ponerse hay ciertos elementos de protección personal, sino que es una obligación laboral de todos los que trabajamos en el sector salud. Luego, si hay que hacer un proceso disciplinario y el proceso disciplinario nos implica que vamos a hacer o un llamado de atención o una sanción, acuérdense que la sanción se suspende el contrato, no me pagan por esos días de la sanción, o si el caso, digamos, llega a ser muy complejo en donde por mi falta de responsabilidad yo llego a contagiar a más personas, lo demostramos por la falta de responsabilidad, repito, pues terminamos el contrato de trabajo. Y esperamos no llegar a esto, esperamos como generar conciencia entre todos, seguir generando conciencia. Gloria lo decía, yo no me subo al ascensor si alguien va en el ascensor sin tapabocas y sin cuidarse, entonces tengo que decirle a la persona, pero también tengo que reportarlo. Y cuenten no solamente con el grupo de seguridad y salud en el trabajo de la doctora María Alejandra y sus dos compañeras de trabajo, sino también con Rocío Ávila y conmigo para que podamos ayudarles en todas las inquietudes que tengan. Todos estamos aprendiendo. Yo creo que hemos hecho un curso intensivo desde marzo, pero ya tenemos claro y ya tenemos claro, digamos, cuáles son los lineamientos, pero además tenemos a quien preguntarle y tenemos un grupo importante con la doctora Yasmín, con el mismo doctor López, que nos pueden orientar, y si hay algo que no conozcamos, pues lo vamos a averiguar para poderlos orientar. Entonces, por favor, mucho cuidado con el tema del cumplimiento de todos los protocolos. Por mí, por ti, por el del lado, por la familia, y así nos protegemos todos entonces. Fue muy triste tener que escribir esta diapositiva, la verdad lo pensamos mucho, si debíamos ser tan fuertes, porque yo sé que suena fuerte decir que vamos a posiblemente empezar a poner
comparendos pedagógicos e incluso llegar a procesos disciplinarios, como se los dijo Sonia. Yo tampoco quisiera, y creo que ninguno de nosotros quiere hacer eso. Estamos todos demasiado ocupados en otras cosas, les digo la verdad, como para ponernos de policías. Pero es que si hasta en la ciudad nos pueden poner un comparendo a la policía por hacer cosas que no son, pues más nosotros que debemos dar ejemplo porque somos trabajadores de la salud. Y en eso quiero hacer muchísimo énfasis. Un auxiliar de contabilidad que trabaja en las clínicas es un empleado de la salud. Una persona que nos ayude en el aseo es un empleado de la salud. Una persona que trabaja en admisiones o en facturación o radicando una cuenta o haciendo algo en inventarios es un trabajador de la salud. Los trabajadores de la salud no son solamente nuestras enfermeras, médicos, terapeutas, etcétera, auxiliares y demás. No, somos todos, todos, absolutamente todos, inclusive las personas de las áreas administrativas. Entonces, tenemos que empezar por dar ejemplo a la ciudad. Yo sé que entre todos somos capaces y yo quisiera que cuando la próxima reunión que hagamos de estas, contarles que hemos tenido que poner 0 comparendos y 0 procesos disciplinarios. Vamos entre todos a apuntarle a esa meta, a que no nos pase. Y no solamente porque no nos pesquen, ni porque no me tomen la foto, no, es porque no pase. Qué delicia que a nadie le tengamos que hacer esto. Entonces, y que ojalá seamos muchos más los grupos que podemos premiar por el autocuidado que han tenido. Entonces, quiero que el mensaje que les quede con esto no es de que nos van a presionar aún más, sino al contrario, de que los necesitamos, los queremos sanos y por eso tenemos que cumplir las normas. Entonces, invitarlos a que, insisto, desde el autocuidado, cumplamos con lo que nos toca. Voy a darle la palabra a la doctora Yasmín y que se siente aquí en mi silla porque les va a contar unos temitas específicos de un cambio en una normatividad que es importante que lo tengamos claro. Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por haber acompañado hoy este espacio, a todo el grupo de las gerencias y a todas las personas que se han podido hoy vincular con nosotros. De la mano de todo el trabajo que se hace con el personal en riesgo de exposición o que está cursando con sospecha o confirmación de enfermedad por el COVID-19, ya estamos bien acostumbrados a que en esos 4 meses, varias veces hemos tenido que hacer muchos ajustes y cambiar realmente todo nuestro pensamiento frente a algún tema, ya sea el tratamiento, en este caso el diagnóstico, los elementos de protección personal, entre otros. Entonces ha sido realmente 4 meses de un continuo aprendizaje, pero también de un continuo mente abierta para cambiar nuestra forma de pensar en la medida que va saliendo la literatura. Y esta semana, pues específicamente el día de ayer, justamente estábamos esperando, después de la publicación de la nueva versión del Consenso Nacional del 10 de julio, el día de ayer sale la 5ª versión del lineamiento de uso de pruebas diagnósticas frente a la infección por el COVID-19. Y este documento trae un apartado que hace referencia específicamente a los trabajadores de la salud. Y hay 3 cambios fundamentales. El primero, se retiran las pruebas de seguimiento a casos confirmados. Es decir, ya no vamos a tener que estar después de 14 días como veníamos previamente, tomándonos una segunda prueba, tercera, cuarta, y algunos incluso requerían un número mayor de pruebas hasta cumplir una negativización. Y eso tiene una razón de ser, y es que todos los trabajos ya demostraron que más allá de 2 semanas, una persona con PCR positiva puede durar muchísimo tiempo positiva y realmente no es contagiante. Y eso lo que significa, o la explicación que tiene, es que la prueba de PCR detecta el virus vivo o muerto. Entonces, por eso algunas personas simplemente pueden seguir con la presencia del virus allí, pero no generan contagiosidad. El segundo gran cambio es que se disminuye el tiempo de aislamiento, ya les voy a mostrar cómo quedó. Y la tercera, una no recomendación de tamizajes masivos a poblaciones asintomáticas. Entonces,
hay básicamente dos escenarios. Si soy un trabajador que tiene síntomas, como ya nos los presentó y nos lo recordó Gloria, o que en ese escenario es cualquier tipo de infección respiratoria aguda. Ya vimos fiebre, tos, dificultad para respirar, o que haya tenido un contacto estrecho de un caso confirmado o, con un fallecido confirmado. Y acá siempre vamos a realizar la prueba de PCR para COVID-19. Si la prueba es positiva, eso me confirma el diagnóstico y se hace todo el estudio que ya les mostramos. Estudio a contacto, seguimiento clínico y debo cumplir un aislamiento obligatorio. Ese aislamiento cambió. Ahora pasó a ser de 10 días a partir del inicio de los síntomas. Y ojo con ese inicio de síntomas. Y son solo 10 días y los últimos 3 días he estado sin fiebre y me he sentido mejor. Ahí ya se considera caso recuperado y me puedo reincorporar al trabajo. En el caso de la PCR negativa, debo continuar mi aislamiento obligatorio porque recordemos que tengo síntomas. Si hay una muy alta sospecha que sí sea un COVID-19, los médicos y las personas del grupo de salud ocupacional que está haciendo el seguimiento definirán si necesito una segunda prueba 48 a 72 horas después. Y si la tengo positiva, se confirma el caso y es el mismo flujograma que ya vimos, o si es negativa, se descarta y me deben enviar a que me hagan seguimiento de por qué sigo con síntomas, pero definitivamente no es COVID-19. Y uno de los casos más frecuentes es que el trabajador de la salud no tenga síntomas. Cuando no tiene síntomas, pero tuvo un contacto estrecho, que ya vimos la definición, estuvo más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, sin uso de los elementos de protección personal, con un caso positivo, se le hace la toma de la PCR al día 7 de la exposición. Es decir, al día 7 de haber estado con esa persona positiva o al día 7 de haber estado expuesto sin protección a un fallecido confirmado. Si la PCR es positiva, diagnóstico confirmado y básicamente es el mismo seguimiento, búsqueda de contactos y aislamiento por 10 días desde la toma de la muestra. Se considera caso recuperado y se reincorpora al trabajo. Como vemos, en ninguno de los dos escenarios de PCR positiva volvemos a hacer muestras. Y cuando la PCR es negativa, el aislamiento, y yo tuve un contacto estrecho que cumple toda la definición de contacto estrecho, debo tener un aislamiento obligatorio hasta completar 14 días desde la exposición, continuar con mis medidas de autocuidado. Si durante ese aislamiento obligatorio presento síntomas, ahí me deben tomar una nueva prueba. Si es positiva, paso al escenario del confirmado. Si esa segunda es negativa, lo que nos dice este nuevo lineamiento es que a ellos sí se les repite una a las 72 horas del inicio de los síntomas, y si se descarta, hay la reincorporación laboral. Pero entonces aquí viene el primer gran cambio. Si ya me confirmaron mi enfermedad, no me van a tomar ninguna otra prueba. Solo me van a hacer el seguimiento clínico para definir que a los 10 días ya pueda tener mi reincorporación. Y esta es la última diapositiva que les traemos con respecto al tamizaje para los trabajadores de la salud, y hace referencia, este lo quise traer tan textual como aparece en el documento, y es que dentro de toda la controversia en la literatura alrededor del valor que tienen los tamizajes masivos a trabajadores, hemos revisado en varias de estas reuniones la baja sensibilidad, es decir, lo regulares que son las diferentes pruebas que tenemos para el COVID-19 en términos de su valor estadístico, y el lineamiento lo que nos dice es que se sugiere no realizar pruebas diagnósticas ni de PCR ni de detección de anticuerpos como una estrategia aislada de tamización en trabajadores de la salud asintomáticos, sino que lo sigamos haciendo como lo hemos trabajado, que es
que hagamos todos estos cercos epidemiológicos que han derivado en la atención y en el seguimiento de los colaboradores. Era lo que teníamos para contarles. Una última tema para cumplirles con el tiempo. Habíamos destinado 1 horita y nos quedan 11 minutos para contestar. Me dicen que solamente hay una pregunta que la hace Carolina Rodríguez, que pregunta: ¿puedo utilizar mis elementos de protección durante mi jornada? Por ejemplo, ¿puedo tener durante mi turno de 12 horas el tapabocas N95 cuando realizo apoyo al servicio de UCI, teniendo el conocimiento de que todos los pacientes son Zafiro? Le voy a pedir a la doctora Yasmín que nos conteste la pregunta que hace Carolina, y gracias por la pregunta. Sí, esa es una pregunta bien importante. Recordemos que para el grupo, todo el equipo de trabajo de la unidad de cuidado intensivo, quedó definido que ellos utilizan de forma permanente el respirador N95. Ese respirador tiene 2 formas de utilización. Cuando lo hacemos de forma intermitente tiene 5 usos que son cortos, con todo el protocolo que ya sabemos para mantenerlo, pero en el caso de la unidad de cuidado intensivo sí nos aplica el uso por cada 8 horas continuas de utilización o discontinuas máximo para un solo día de trabajo. Una pregunta, Yasmín, y creo que vale la pena tenerla en cuenta, y es que hay algunos trabajadores que están sobreponiendo la mascarilla facial al N95 para mejorar el rendimiento. Démosles claridad sobre eso. Pues en realidad fue una de las cosas que surgió cuando se estaba al comienzo de la pandemia, cuando pues las diferentes instituciones y realmente el mundo estaba intentando ver cómo a la luz que siempre se había utilizado el N95 bajo el modelo de reuso, poder manipularlo de una forma un poco más segura con la colocación de la mascarilla convencional sobre él. Pero realmente no, o sea, realmente lo recomendado es que usemos el N95 sin necesidad de uno adicional. Tenemos disponible en todas las áreas asistenciales también las caretas. Son unas caretas que son largas, que nos cubren todo el rostro. Entonces, en esa medida no debemos utilizar doble mascarilla, sino únicamente si estamos en un área donde tenemos exposición a aerosoles o vamos a hacer un procedimiento generador de aerosoles, como por ejemplo el área quirúrgica, que todos los equipos utilizan también en N95, solo necesita el N95, ¿sí? También necesitamos encontrarle ese equilibrio al uso correcto de los elementos de protección personal y al recurso. Entonces, no lo necesitamos. Ok, están saliendo más preguntas, entonces vamos a aprovechar estos minuticos que tenemos para irlas contestando. La siguiente pregunta, y le voy a pedir a Yasmín que me ayude. Nos preguntan: ¿este algoritmo aplica también para las personas no trabajadoras de la salud? ¿El algoritmo aplica también para las personas no trabajadoras de la salud? Sí, realmente quedó para toda persona asintomática o las personas que tuvieron enfermedad leve. Entonces, el día que empiezo con tos, empiezo a contar 10 días. Si a partir del día 7 ya me siento bien, no tengo fiebre ni tengo tos y estoy mucho mejor, me aplica, a los 10 días vuelvo a cualquier tipo de trabajo que desempeñe. Perfecto, hay otra más. Si luego de cumplir con los días de aislamiento continúo presentando algunos síntomas, ¿cómo debo proceder? ¿Debo realizar una segunda prueba? ¿Debo mantener el aislamiento? Pregunta Lina Rueda. Sí, en los que persisten sintomáticos, en este momento la recomendación es el seguimiento médico, porque la mayoría de las veces lo que tenemos que mirar es si tenemos alguna complicación asociada con el COVID o ya tuvimos recuperación y lo que tenemos es alguna otra causa de la persistencia de síntomas. En principio no se necesita nueva prueba, o sea, ya el que tiene una prueba confirmada no necesita nueva prueba. Y tenemos una más. Ya pasado el tiempo de aislamiento, ¿se necesita valoración médica y autorización para reintegro al trabajo o puede reingresar sin esta valoración? No, únicamente cumpliendo el lineamiento, que es lo que les refiero.
cuando les hacen esas llamadas de seguimiento que hace todo el equipo de seguridad y salud en el trabajo para verificar su estado clínico, y es algo que hacen diariamente, si a partir del día 7 del seguimiento, desde el momento del inicio de los síntomas, ya estamos bien y ya tenemos ausencia de fiebre, no se requiere una valoración para el reintegro al trabajo. Se cumplen los 10 días de la incapacidad y pueden volver. Nos están también preguntando que al regresar, ¿qué tienen que hacer? Debemos continuar con todas las medidas de autocuidado tal cual, o sea, positivos o negativos, o sea, ya hayamos tenido o no la enfermedad, tenemos la responsabilidad de continuar con nuestro lavado de manos, además que no solo existe el coronavirus, existen muchísimas otras patologías infecciosas. Entonces la estrategia del lavado de manos es nuestra estrategia de oro en prevención de infecciones, no solo para pacientes, sino para nosotros mismos. Debemos continuar con el uso correcto de la mascarilla, de la protección ocular y del distanciamiento. Debemos convertir el autocuidado en una cultura institucional. Una última pregunta que veo acá, y Alejandro me ayuda si hay alguna otra más. Si mis síntomas fueron leves, ¿no generé anticuerpos suficientes? Eso es algo que en este momento no está completamente resuelto. Nos lo va a resolver un poco también todo lo que se deriven de todos los trabajos que de la mano se están haciendo para encontrar también una vacuna, pero hasta este momento realmente hay controversia en si la gravedad, la severidad de la enfermedad influye en la protección de los anticuerpos, o incluso en qué tan duraderos realmente es la respuesta de los anticuerpos que se forman. Entonces es algo que con el pasar de estos siguientes meses tendremos mucho más claro. Y dos temitas últimos ya para cerrar y cumplir con el tiempo. ¿Puedo estar en contacto nuevamente con pacientes positivos sin ningún riesgo? Pues digamos que los riesgos nunca son cero, porque va de la mano de la anterior respuesta. Mientras no tengamos la certeza como la tenemos con varicela, que el que sufrió varicela tiene protección para el resto de su vida, salvo que tenga alguna patología supremamente grave como VIH o un trasplante de médula ósea, y ya tenemos toda la claridad de la protección duradera por muchísimos años. Esta es una enfermedad nueva que lleva 6, 7 meses en el mundo. Entonces, por eso les insisto mucho en que el retornar al trabajo nos implica continuar con las medidas de autocuidado, porque esas respuestas aún no son una verdad absoluta. Y finalmente, Yasmín, creo que es muy importante reforzar qué es un contacto estrecho. Creo que nos están pidiendo por varios lados que lo recordemos, entonces para que nos quede supremamente claro. Entonces, bueno, tenemos el contacto estrecho, se resume en si tenemos contacto ya sea con pacientes o con compañeros de trabajo o con familiares, porque también podemos tener un contacto estrecho intrafamiliar que es relativamente frecuente. Y se resume en que estemos más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia sin el uso de elementos de protección ocular, sin elementos de protección personal adecuados con una persona positiva. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy trabajando en una zona zafiro, los elementos de protección personal adecuados son protección ocular, la mascarilla que corresponda, ya sea N95 o la mascarilla convencional si no voy a hacer un procedimiento generador de aerosoles, bata y guantes. Si yo estoy en una casa administrativa o estoy en un área donde no estoy atendiendo pacientes, mis elementos de protección personal son protección ocular y mascarilla facial. Si yo estoy en una zona de alimentación, solo podemos estar 2 personas en una mesa y debo mantener al menos 1,5 metros de distancia y estar sin la mascarilla el menor tiempo posible, o idealmente comer solo. Si estoy en mi casa y tengo personas, población vulnerable, y yo soy quien está saliendo de la casa,
yo debería también utilizar en las zonas comunes, idealmente, en especial si tengo personas mayores de 60 años o con comorbilidades en ella, debería utilizar en las zonas sociales, en la sala y demás, la mascarilla facial. Entonces, más de 15 minutos, menos de 2 metros de distancia, sin el uso de los elementos de protección personal con una persona positiva. Yo quiero hacer un énfasis aquí, es que si ustedes miran en Europa, en Estados Unidos y en la misma China, los rebrotes que están, de los que se está hablando es precisamente por haber bajado la guardia, haber entendido que si yo tenía unos anticuerpos o había estado gripado durante la pandemia, ya estaba inmune. No tenemos claro si son diferentes serotipos los que están circulando, que esa es una de las teorías en China. No tenemos claro si los rebrotes son en inmunes, parcialmente inmunes o no inmunes, o simplemente personas que generaron anticuerpos, otros que no los generaron. Probablemente lo que está pasando en Estados Unidos es que pensaron que al que le dio y al que no le dio, no le dio y se fue para la playa. De manera que lo que es absolutamente claro, independiente de haber tenido síntomas y anticuerpos, es que uno tiene que persistir en las medidas de aislamiento. ¿Qué es una cuarentena? Pues un fracaso en el distanciamiento y en la observación de estas medidas. Bueno, perfecto. Siendo